Hola, hoy voy a resolver un problema del examen de febrero de 2015 en el que se pedía determinar el tiempo que tarda la resistencia RS del circuito anexo en recibir corriente desde que se cierra el interruptor. Como dato se indicaba que la constante de transconductancia del transistor MOSFET de canal N que aparece en el esquemático es de 20 mA por voltio y su tensión umbral de 5 voltios. Además, inicialmente el condensador CG se encuentra descargado. Para que la resistencia RS reciba corriente, el transistor MOSFET debe conducir. Tiene que haber corriente circulando por su drenador, que será además igual a la corriente que circule por la fuente. Un transistor MOSFET de enriquecimiento de canal N, como es el que aparece en el esquemático, conduce cuando su tensión puerta-fuente es mayor o igual a la tensión umbral, es decir, la diferencia de potencial entre la puerta y la fuente tiene que ser mayor a la tensión umbral. Como a mí lo que me interesa es calcular el momento justo en que RS comience a recibir corriente, en realidad me interesa conocer cuándo ocurre la igualdad, que es cuando el MOSFET empieza a conducir. Ahora debo plantearme en qué situación se encontraba el circuito justo antes de cerrar el interruptor. Me han indicado que sobre la puerta del MOSFET había una diferencia de potencial o un potencial de 0 voltios respecto a la tierra. Como no había corriente circulando por esta rama, ese potencial era el mismo que tenía en este nodo, es además el mismo que habrá sobre el drenador y el mismo que había en la fuente. Por tanto, el transistor MOSFET comenzará a conducir cuando la tensión sobre la puerta alcance justamente la tensión umbral, ya que en todo momento, hasta que no conduzca sobre la fuente, la tensión será de 0 voltios. Esta pregunta, en realidad, es la misma que decir cuándo la tensión de la puerta será justamente igual a la tensión umbral. Me tengo que fijar entonces en la rama formada por la resistencia RG y la capacidad CG. La voy a dibujar aquí aparte. CG. La tensión de alimentación es la de esta fuente, que voy a denominar VCC, de 20 voltios. Para evaluar el transitorio por el cual alcanzaré una tensión sobre la puerta igual a la tensión umbral, tengo que plantear las ecuaciones que describen el potencial y la corriente en esa rama. Puedo escribir, por ejemplo, que la tensión de alimentación será igual a la suma de la tensión que cae en la resistencia, la voy a llamar VRG, más la tensión que hay sobre este nodo del condensador, que voy a llamarla VCG. La tensión que cae en la resistencia la puedo relacionar con la corriente que va por la rama. Además, como la resistencia y el condensador están en serie, la corriente que circula por ambos será la misma. Voy a llamar esa corriente la corriente del condensador, IC. Por tanto, la caída de potencial de la resistencia será igual al producto de la corriente por la resistencia. Esta ecuación la puedo reescribir como corriente del condensador por el valor de la resistencia RG. Y eso será igual a VCC sumado con el voltaje del condensador. Para simplificar y no arrastrar los subíndices, voy a denominarlo simplemente como VC. Como tengo un condensador, me sería muy interesante que en lugar de aparecer en la ecuación el voltaje del condensador me apareciera la derivada del voltaje del condensador, ya que esa derivada la puedo relacionar fácilmente con su corriente a través de la expresión de un condensador ideal. Por tanto, puedo derivar toda esta ecuación respecto al tiempo y al final me quedaría la siguiente ecuación. La derivada de VCC respecto al tiempo, como es una constante, es 0. La derivada de la corriente del condensador respecto al tiempo, que irá cambiando, por RG, que es una constante,
más la derivada del voltaje del condensador respecto al tiempo. Para un condensador ideal se cumple que la corriente del condensador vale la capacidad por la derivada del voltaje del condensador respecto al tiempo. Esto es cierto para cualquier condensador ideal. Si aplico esa relación en mi ecuación, al final tendré lo siguiente: Rg, derivada de la corriente del condensador respecto al tiempo, y sustituyendo la derivada del potencial del condensador respecto al tiempo me quedará como la corriente del condensador partido su capacidad. Cg. Ahora voy a multiplicar toda la ecuación por Cg para que la función que tengo que calcular, la corriente del condensador, quede sin ningún factor. La ecuación entonces me quedaría como 0 igual a Cg por Rg por la derivada de la corriente del condensador respecto al tiempo más la corriente del condensador. Esta ecuación es una ecuación diferencial lineal de primer orden y además homogénea. La solución general para esa ecuación es que la corriente del condensador evolucionará en el tiempo de acuerdo a la siguiente ley. La corriente del condensador en tiempo infinito menos, paréntesis, corriente del condensador en tiempo infinito menos la corriente del condensador en el instante inicial a partir del cual empiezo a resolver la ecuación, multiplicado por e elevado a menos t partido tau, siendo tau la constante de tiempo. Para esta ecuación, la constante de tiempo es el factor que acompaña a la función derivada. Esta es la constante de tiempo, capacidad por resistencia. Para continuar debo determinar cuánto valen las condiciones iniciales. La corriente del condensador en tiempo infinito en primer lugar. Si yo esperara en este circuito mucho tiempo con el interruptor cerrado, el transitorio inicial pasaría y un condensador acaba comportándose como un circuito abierto, es decir, por aquí no vendría corriente. Como por la puerta del transistor tampoco va a circular corriente, si es ideal, por la resistencia de Rg tampoco vendrá corriente. Por tanto, en todas estas ramas no hay corriente y concretamente la corriente del condensador será cero. En tiempo infinito esta corriente vale cero. Y por otro lado, ¿cuánto vale la corriente del condensador en el instante inicial cuando cierro el interruptor, que es cuando empiezo a resolver esa ecuación? Inicialmente sé que sobre el nodo de la puerta el potencial era 0 voltios. Al cerrar el interruptor, en el nodo superior el potencial es de 20 voltios. Por tanto, a través de esta diferencia de potencial puedo calcular la corriente que circula por la resistencia, que es la misma que la que circula por el condensador, ya que por la puerta del transistor MOSFET no entra corriente. La corriente del condensador inicial será igual a la diferencia de potencial entre Rg. Esta corriente vale VCC menos 0, que es el potencial inicial que hay en la puerta, dividido entre Rg. Bien, pues sustituyendo, tendría que la corriente del condensador en el tiempo evoluciona de acuerdo a una relación VCC entre Rg elevado a menos t partido tau, siendo tau Rg por la Cg. A mí en realidad no me interesa cómo evoluciona la corriente del condensador. Lo que me interesa es saber cuándo sobre el nodo de puerta la tensión alcanza la tensión umbral. ¿Qué tiempo tiene que transcurrir desde que cierro el interruptor para que eso ocurra? La tensión en el nodo de puerta la puedo calcular fácilmente restando a la tensión de alimentación la caída de potencial que hay en la resistencia de Rg. VCC, estos 20 voltios, menos la caída de potencial de Rg, será la tensión sobre la puerta. Si expreso eso matemáticamente, tendría que VCC menos la caída de potencial en la resistencia es la tensión sobre la puerta del transistor, que es VCC menos Rg, que valdrá
la corriente del condensador, que evoluciona a lo largo del tiempo, por el valor de resistencia RG. Sustituyendo mi resultado de corriente del condensador, me quedaría que la evolución de la tensión en la puerta del transistor en el tiempo se realiza de acuerdo a la siguiente ley: VCC por 1, sacándolo factor común, menos elevado a menos t partido tau. Y ahora lo que quiero calcular es cuánto tiempo tiene que pasar para que esa tensión en la puerta valga justamente la tensión umbral. De esta ecuación tengo que despejar el tiempo, que es la única incógnita. Pues si despejo, me quedaría que el tiempo es igual a menos tau por el logaritmo de 1 menos VTH entre VCC, donde todas esas constantes, todos esos parámetros son conocidos. Tau es el producto de la resistencia RG por la capacidad del condensador, logaritmo neperiano de 1 menos VTH partido VCC. Si sustituyo los valores, me quedaría menos. La resistencia RG era de 250 kiloohmios, la capacidad CG era de 2,2 microfaradios por el logaritmo neperiano de 1 menos la tensión umbral, que me habían indicado que era de 5 voltios, dividido entre la tensión de alimentación, que es 20 voltios. Haciendo las operaciones se obtiene que ese tiempo es 160 milisegundos. Esto quiere decir que transcurridos 160 milisegundos desde que se cierra el interruptor, la puerta alcanzará un potencial que vale la tensión umbral del transistor, y justo en ese instante la corriente empezará a fluir por el transistor y por tanto también sobre RS. La respuesta, por tanto, es 160 milisegundos para que RS comience a recibir corriente.